Ya empezó. Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos aquí prosiguiendo con la lectura del libro de Apocalipsis, capítulo 21, versos del 9 al final en esta ocasión, bajo el título La Nueva Jerusalén. Y la pregunta es, ¿desea formar parte usted de ella? La escritura nos fue dada como una guía para escapar de los acontecimientos finales que serán catastróficos aquí a la tierra. Dios desea que sus criaturas, es decir, la humanidad a quien Él formara con sus manos del polvo de la tierra, esté con Él para siempre. Él es el dador de vida y fuera de Él no hay vida. Así que quienes estén ausentes de Él prácticamente permanecerán en muerte y muerte eterna, dice la Escritura. Por tanto, al proporcionarnos la Escritura, nos ha mostrado un camino para que podamos estar con Él en la eternidad. Y estos capítulos finales del libro de Apocalipsis nos enseñan o nos muestran el fin de todas las cosas ante las cuales nosotros tenemos que echar mano entre tanto que respiremos para poder formar parte de ellas y estar con Él en la Nueva Jerusalén. Leemos en el libro de Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Estos 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras, que para este tiempo sin duda, mejor dicho, para este tiempo en que la Nueva Jerusalén descienda del cielo, sin duda, ya las habrán derramado sobre la tierra. Con todo, en la revelación este ángel le muestra las cosas que han de suceder y dice: yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. La desposada es la iglesia, que se convertirá en esposa, es decir, Jesús se unirá a ella en el final de los tiempos. Y esto nos lo proporciona o nos lo clarifica o nos da un poco más de claridad el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:1, que nos dice: ojalá me toleráis un poco de locura, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, esto es, a la iglesia a la cual Él estaba preparando, Él estaba predicando, para separarla de las corrientes de este mundo y presentarla pura a Cristo, presentándole el Evangelio, el cual es inicio de santificación para todo aquel que cree, vida para todo aquel que cree. ¿Sí? Nos lo dice también en Colosenses 1:21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, porque ciertamente no fuimos rectos delante de Dios. Y como nos testifica la Escritura misma, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios, porque Jesucristo vino para darnos vida. Y aquí nos dice Pablo, haciendo malas obras. Pero ahora os ha reconciliado. El sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios. ¿Cuándo? Cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Cuando prestamos atención a sus mandamientos. Cuando oímos su voz y le seguimos conforme a su voluntad. Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de Él. Ahora, quizás alguien se pregunte: ¿y por qué era necesario que un hombre muriera
por todos los hombres. Bien, el dador de vida, para poder darnos vida, tuvo que derramar su vida sobre aquellos que estaban muertos en nuestros delitos y pecados. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, y recuerde, la Escritura nos dice que la vida está en la sangre, fue derramada sobre la tierra para expiar el pecado del mundo entero y reconciliarnos con Dios, si es que pudiéramos creerle en su nombre, si es que pudiéramos creer en su nombre y creerle y estar dispuestos a seguir conforme a sus mandamientos. Ahora, el tema no es este, mayormente es, vamos a hablar acerca de la Nueva Jerusalén, aquella esposa que será presentada a Cristo para unirse a Él. Y ya lo había dicho quizás yo en algunas clases anteriores, que Dios llamó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la hace llamar como su esposa. También vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo a su iglesia, a la que Él redimió con su sangre, en el futuro llegará a ser su esposa, es decir, se unirá juntamente con Él. Pero también hice mención que el adversario, viendo lo que Dios ha hecho, también Él está preparando una esposa para engañar al pueblo, ¿sí? Porque el diablo únicamente usa de lo que ve e imita. Así que no os dejemos engañar por ello. Nuestro Señor Jesucristo nos lo ha dicho, que estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y son pocos los que lo hay. Muchos son los que van por el camino ancho, el cual el diablo ha preparado con toda clase de engaño y en plena amplitud para que muchos sean sus seguidores. Vea usted por qué camino anda, ¿sí? Y no se deje engañar. La descripción de la Nueva Jerusalén está en los siguientes en los siguientes textos del capítulo 29, verso 10. Y vemos que no solamente Juan miró esta descripción, sino que también le fue mostrada a Ezequiel en el Antiguo Testamento. Pero Apocalipsis 21:10 nos dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Sí? Recordemos todo lo que Dios ha hecho para llamar al hombre, a la humanidad, a su regazo. Es por así decirlo, una imitación de lo que está en los cielos, una visualización de lo que está en los cielos. ¿Sí? La Jerusalén terrenal es, por así decirlo, una copia de la Jerusalén celestial. El santuario terrenal que fue establecido en Jerusalén es una visualización o una copia de lo que está en los cielos. Y esto está establecido por Dios, o lo puso Dios, con el fin de que a través de estos medios el hombre pudiera ser reconciliado con Dios. Y por eso es bien importante lo que Dios dice al respecto, que aquellos que bendijeren a Jerusalén serán benditos, mas los que la maldijeren serán malditos. Así que desde ahora es cuando nosotros podemos saber si estamos reconciliados con Dios, según nuestra expresión para con aquello que Dios ha establecido al presente. Y me llevó en el espíritu a un monte alto, grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles,
y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Así que un total de 12 puertas. Esta ciudad está edificada, por así decirlo, en un cuadrado perfecto, según lo describe la Escritura. Y ciertamente son cosas difíciles y maravillosas para que nosotros las entendamos. Sin embargo, vamos a mirar lo que nos dice el apóstol Pablo al respecto para que tengamos un mayor conocimiento. Esta ciudad, quizás podremos imaginárnosla conforme a lo que está escrito en la Escritura, pero no será nada comparable nuestra imaginación con lo que en realidad a ella le corresponde. Y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: ciertamente hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo que se nos está enseñando a través de la Escritura fue lo revelado por Dios, y ciertamente nos maravilla, ¿sí? Pero muchos no lo creerán, lo juzgarán loco aquel que lo ha visto. Sin embargo, la seguridad que tenemos los que hemos experimentado estas cosas es que Dios es veraz y Él cumplirá lo que ha prometido. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y nos la hace saber para que no estemos en ignorancia y sepamos a qué echar mano, a quién pertenecemos y dónde estaremos en la eternidad o al fin de los tiempos. Y nos dice que esta sabiduría ninguno la conoció de los príncipes de este siglo, ¿sí? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y si hubieran conocido esta clase de sabiduría de Dios, ciertamente nuestra redención no hubiera sido efectuada, porque era necesario que Jesucristo fuera crucificado, sacrificado en expiación por nuestro pecado. ¿Sí? Así que ellos no la conocieron, Dios no se la permitió conocer a los sabios o a los príncipes de este mundo, para Él efectuar la redención de todo el mundo, de los sabios y de los ignorantes, juntamente con Jesucristo, para hacer salvos a todo aquel que pudiera creer. Sí, como nos lo testifica la Escritura en muchas ocasiones. Antes bien, como está escrito, dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que podemos tener una imagen, una visualización de la Nueva Jerusalén conforme a lo que está descrito en la Escritura, y nada más. Pero siempre nos quedaremos cortos en lo que en realidad esta es. ¿Sí? Y Dios la ha preparado. Y lo que Dios nos ha revelado ha sido conforme al Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios revela las cosas al ser humano, a sus seguidores, a sus siervos, para que no les tomen por sorpresa cuando éstas vengan, para que sepamos decidir qué hacer y no se nos tome por sorpresa. Ahora, también el apóstol Pablo hace mención, y esto es para que usted tenga se haga un examen personal. Nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Sí? ¿Quién conoce verdaderamente lo que usted es, hace y piensa si no es el espíritu que Dios ha puesto en su persona? Usted sabe lo que es. Nadie conoce lo que en realidad usted está pensando, en dónde y qué hacer. ¿Sí? Sin embargo, de esa manera Dios nos dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y este nos ha revelado lo que Dios se ha propuesto en su corazón para con la humanidad.
Proseguimos mirando o visualizando la descripción de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Aquí un pequeño paréntesis al respecto, porque aún entre el pueblo cristiano a veces debatimos en quiénes serán los nombres o quiénes eran verdaderamente los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O cuando se dice ahí que sobre los cimientos están los nombres de los 12 apóstoles, hay quienes dicen, estará ahí también el nombre de Judas. Nosotros no tenemos por qué cuestionarnos al respecto. ¿Sí? La Biblia habla y nos dice claramente que Jesucristo escogió a sus 12 apóstoles. ¿Sí? Y de los mencionados dentro de la Escritura, podemos darnos cuenta que los discípulos trataron de asignar a uno como apóstol a causa de aquel que había caído, de Judas. ¿Sí? Sin embargo, también encontramos nosotros a través de la Escritura que el apóstol Pablo fue llamado directamente por Dios para el apostolado entre los gentiles. Así que, ¿qué nombres? ¿Cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? No se desespere, mas esfuércese por permanecer en Cristo, que en aquel tiempo usted mismo podrá leerlos en los cimientos del templo, en la Nueva Jerusalén, pues ahí estarán escritos, nos dice la Escritura. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí vamos a saber cuáles serán los nombres de los 12 apóstoles. ¿Sí? Verso dice, y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. ¿Sí? Así que esas son las medidas que se nos da con respecto a esta ciudad. Y por cierto, será bastante grande. ¿Sí? Dios la ha hecho. Y nuestro Señor Jesucristo prometió diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que cuando el Señor Jesucristo vuelve con su iglesia después de haberla levantado, regresa en la Nueva Jerusalén, en esa ciudad que Él ha preparado para los que le esperan. Y veamos que esta visualización o esta visión no solamente la miró Juan después del levantamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, sino que también muchos años atrás Juan la había visualizado. Ezequiel la había visualizado. Y Ezequiel dedica 8 capítulos para la descripción de esta ciudad. Yo solo voy a resumir o tomar algunos textos de ellos y los vamos a leer para que usted también tenga una idea de que lo que Juan visualizó es muy similar a lo que Ezequiel visualizó de igual manera. Ezequiel 40, verso 1 nos dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, recuerda, Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, y después de 25 años de estar cautivos allí, Ezequiel dice, al principio del año, a los 10 días del mes, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, similar al monte en el cual que Juan fue llevado, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Y vuelvo a repetir, esta visualización es algo celestial que será traído a lo terrenal en el futuro, a su debido tiempo.
Ezequiel 43 prosigue diciendo, me llevó ahí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Así que estas visiones fueron no únicamente para el pueblo de Israel, sino para que la contara también, y no solamente para el que la estaba mirando, Ezequiel, sino que también la contara para todo el pueblo de Israel, a toda la descendencia. Capítulo 43, otros textos que leeremos de este texto, de este libro. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Recuerden, estas visiones gloriosas que miró Ezequiel respecto a la gloria de Dios, lo hicieron postrarse delante de Dios. Y la Escritura nos exhorta a nosotros también que nos postremos delante de Jehová, nuestro Hacedor, constantemente, y andemos en su temor día con día. Así que al mirar esta visión, dice él, me postré sobre mi rostro, me arrodillé. Ezequiel 43:4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó en espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí a uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. ¿Sí? Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Eso es, en la nueva Jerusalén jamás se volverá a profanar el nombre de Dios, en la nueva Jerusalén. Y porque, recuerden, Dios ha querido habitar con el ser humano, y se llevará a cabo el día en que hayamos sido redimidos para gloria de su nombre. Y ahora veamos Ezequiel 48:31, casi donde termina este libro. Dice, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Y ahí más adelante describe los nombres de las tribus de Israel que estarán en las puertas de la ciudad. Bien. Así que, regresando al libro de Apocalipsis 21:14, nos dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12 el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecido en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la caña 12,000 estadios de longitud. La altura y la anchura de ella son iguales. Y midió el muro 144 codos de medida de hombre, la cual es del ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla,
y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Así que en esta ciudad solamente los redimidos tendrán parte, pues es ciudad de Dios. ¿Sí? Apocalipsis 21-22 nos dice, y note, en esta ciudad dice, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Sí? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, estará ahí y ellos serán el templo en esta ciudad. No habrá un templo más. Por eso, en otras porciones la Escritura nos dice también, escribiré mis leyes en sus corazones. ¿Sí? Porque andaremos bajo la ley en la ciudad de Dios. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así que veamos qué importante es para nosotros procurar estar en esta ciudad, pues será Dios mismo que nos ilumine. Y Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, también se nos hace saber, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. En ese tiempo, ciertamente Dios derramará los juicios sobre la tierra, pero habrá naciones que no serán del todo destruidas. Solamente los pecadores, nos dice la Escritura, serán destruidos. Así quedarán naciones. Y dice, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y también en otras porciones de la Escritura nos dice, y la nación que no trajere honor o su ofrenda a Jerusalén en aquel tiempo, no lloverá sobre ella. ¿Sí? Así que ya está establecido por Dios. También dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y nuestro Señor Jesucristo nos exhortó diciendo que nos gocemos más bien sabiendo que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Así que hay que procurar que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. ¿Cómo? Acudiendo al arrepentimiento, prestando atención al consejo divino y a las palabras del Cordero, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora, veamos lo que dice la Escritura. Verso 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ahora, solo los entendidos tendrán parte en la ciudad de Dios. Isaías nos describe lo siguiente, Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Por más edificios que podamos hacer espléndidos al presente, no habrá uno en el cual Dios pueda habitar. Conforme a lo que escribimos o lo que leemos en la Escritura, vemos que el hombre jamás podrá hacer un templo para Dios o para morada de Dios. Pero Él ya lo ha establecido, la nueva Jerusalén, Él ya la hizo, la nueva Jerusalén, donde quiere que los que le creen estén con Él, y ahí estarán. Y Dios dice, ¿dónde está pues el lugar de mi reposo, la casa que me habré de edificar? Dice Dios, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. Es decir, Dios mismo llevará a aquellos que en realidad le temen. Y recuerde, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sí? Así que prosigue diciéndonos
Isaías, después de abrir una ventana, una puerta, para que nosotros podamos entrar a esta nueva Jerusalén, es decir, temblando o teniendo temor a Dios, a sus mandamientos, dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Y vuelvo a repetir: quienes bendijeren a Jerusalén serán benditos, quienes la maldijeren serán malditos. Por tanto, se nos exhorta a alegrarnos con Jerusalén y a gozarnos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. ¿Para qué? Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Porque esta Jerusalén es como una madre para su niño. Esta Jerusalén que nosotros vemos al presente, por así decirlo, es una madre para nosotros o una nodriza para nosotros que nos conducirá al Dios vivo, a la nueva Jerusalén celestial. Así que aprendamos a amarla desde el presente para que podamos estar con ella en el futuro. Nos dice: para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Así que recuerden, hasta hoy puedo decirles, las puertas para entrar a esta ciudad están abiertas. No sé por cuánto tiempo más, pero sé que se cerrarán. Y nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios puso y describió lo siguiente: y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Así que es tiempo de prepararnos hoy para entrar a las bodas del Cordero, formar parte de la desposada hoy, andando en el temor de Dios todos los días de nuestro peregrinaje. Espero que la palabra de Dios llegue a sus corazones y que ésta pueda conducirnos a la salvación. Recuerde, solo los redimidos podrán darse cuenta de dónde nos salvó Dios. Isaías nos lo dice de la manera siguiente: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, porque yo conozco sus obras. De todo hombre Dios conoce sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y de mes en mes, y de día en día de reposo, vendrán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que iremos a la nueva Jerusalén, llevando la gloria a las naciones, como lo describe en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y aquí nos dice: y de mes en mes y de día en día de reposo vendrán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y después de salir de adorar, dice lo siguiente: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Así que en lo personal doy mi pensamiento y hago saber que después de adorar en la nueva Jerusalén y salir del templo de Jerusalén a sus respectivos ciudades, a sus respectivos países, pudiéramos así decirlo, o nación, pasarán o pasaremos o visualizaremos lo que es, por lo que la escritura nos describe como el infierno, en donde estarán los que se rebelaron en contra de Dios, y veremos del tormento que Dios nos ha librado con solo creer en el sacrificio de Cristo al presente. ¿Estará usted dispuesto a atender al llamado de Dios, a prestar atención al consejo divino, a escuchar el llamado del Evangelio? En Jesucristo hay salvación. Acuda hoy. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a ustedes y Dios les guarde en su camino. Hasta la próxima.